Dios los bendiga. Qué agradable poder aprovechar este espacio que nos regala el Señor para compartir con sus pastores, para compartir con ustedes, con algunos que por alguna razón Dios ha querido que estén llegando a Santa Ana, al Salvador. Quiero aprovechar para agradecer los que han tenido confianza de enviar a sus hijos. Se dicen cosas feas, pero no crean, por favor, que todo lo que se dice es cierto. A veces es peor. No. No. Los jóvenes tranquilos. Nosotros tenemos años de movernos allá en ese ambiente. Dios ha sido lindo, Dios ha sido fiel, nos ha guardado. Él está con nosotros para bendecirnos. Y en cuanto a los jóvenes que nos han visitado, es increíble, mire. Los jóvenes a veces en la iglesia no pegan mucho, los hermanos no les creen, pero en otro lado, hermano, viera qué tremendo. Así que allá los jóvenes pegan muy bien, así que gracias por enviarlos de verdad. Y gracias a los jóvenes por ir y bendecir, alegrar los corazones de los pastores, las iglesias que están en la montaña, en los campos más difíciles. Es increíble la bendición que causan para nosotros allá. Y bueno, estamos agradecidos con Dios por la vida de hermano Javier, hermana Rosy y su familia. Les apreciamos, les amamos en el Señor. Dios los puso en nuestro camino ya hace varios años. Es más, estábamos jóvenes cuando nos conocimos. No. Sigue joven, hermano Javier, con hermana Rosy. Durante estos años hemos aprendido mucho, hemos compartido, estamos agradecidos por la visión, por el trabajo, por el ministerio que Dios ha dado a nuestros hermanos y hemos sido alcanzados por la bendición de Dios a través de ellos y de ustedes. Gracias por bendecir al Salvador. Gracias por bendecirnos a nosotros. Me acompañaba mi esposa, pero se nos escaparon. Como vamos de pasada, yo creo que les dijeron de ir a comprar algo y se me fueron ahí con los acompañantes. Así que cuando vine a sentir estaba solo, ¿no? Pero quiero compartir este espacio con ustedes. Quiero compartir una palabra del Señor para su vida. Espero que Dios nos hable a nuestros corazones. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 del versículo 1 al 8. Juan 15, 1 al 8. Amén. Voy a leer toda la porción de la palabra porque el pasaje en sí, la verdad es que todo el capítulo, pero estos versículos tienen la esencia de lo que queremos compartir con ustedes. Dice la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Quiero llamar a esta reflexión cómo ser creyentes fructíferos. ¿Cómo ser creyente productivo? Quizás alguna vez se ha hecho esa pregunta: ¿y cómo puedo yo ser un creyente que produce para Dios, que produce para su obra, que es de bendición? Y sin duda ha pensado en diferentes respuestas y habrá muchas cosas que pueden ser de utilidad. Pero yo quiero compartir con ustedes algunas ideas que espero le ayuden
para seguir siendo de bendición o para reforzar algún área si este fuera el caso. Lo primero es, esté convencido que es la voluntad de Dios que usted sea fructífero. Esté convencido. Y lo digo porque de vez en cuando aparecen algunos un poco desubicados y creen que Dios los llamó para hacer el azote de los demás. ¿Han oído eso ustedes? Yo creo que Dios me ha puesto aquí y sienten casi que de castigo para los demás. Y a veces es para la familia, y a veces es para la iglesia, y a veces es para el ministerio donde están, y llegan a pensar que Dios los ha puesto para hacer castigo. Efesios 2:10 dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios nos puso a nosotros para ser bendecidos y para ser de bendición. Nos llamó a su obra para ser bendecidos y para ser de bendición. Cada uno en su área, cada quien con el don, con el talento, con la oportunidad que Dios le dé. En el área donde lo ha puesto, Dios quiere usarlo de alguna manera y que sea productivo para Dios y para su obra. Si usted está convencido de eso, pues el siguiente paso podría ser: ¿y qué cosas debo de evitar o debo de cultivar para que Dios me siga usando? El pasaje habla dos cosas bien puntuales que tenemos que hacer. Una de ellas dice cuidar nuestra relación con Cristo. Amén. Dice que somos como la rama y Cristo es el vástago, el árbol grueso al que estamos unidos. Y como una rama no puede dar fruto separada del árbol, nosotros separados de Cristo no podemos ser productivos. Y literalmente ahí aparece esa partecita del final del versículo 5 que conocemos todos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. En realidad es nada bueno. Porque puede hacer algunas cosas, pero no buenas. Tenemos que estar unidos a Cristo. ¿Pero qué significa estar unido a Cristo? Bueno, estar unido a Cristo significa estar en santidad. No podemos tener comunión con Cristo, estar unidos a Cristo en pecado. Cualquier pecado causa ruptura entre nosotros y Dios. Isaías dice: vuestros pecados han causado separación entre Dios y vosotros. Entonces, estar unidos a Cristo significa cuidar nuestra vida de santidad. No significa que nunca haya pecado o que nunca peque, pero significa que se lava en la sangre del Cordero y mantiene su relación con Dios. Bueno, oímos la reflexión del hermano Cabeza, que estuvo muy linda. David había fallado, pero reconoce su pecado y Dios lo restaura. De vez en cuando pudiese ser de que alguna tempestad de la vida lo deje en crisis, pero usted restablece, usted mantiene su comunión con el Señor porque sabe que es el único lugar y la única forma de ser fructífero para Dios y para su obra. También estar unido a Cristo significa estar en la visión de Dios, en el pensamiento de Dios, en los anhelos de Dios. Dios tiene un plan para el mundo y tiene un plan para nosotros. Y somos llamados a trabajar en esa voluntad de Dios. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, del matrimonio, dice: y serán ya no dos, sino una sola carne. Es en visión, es en anhelos, es en proyectos, es en los planes, es en lo que se van a enfocar. Estar unido a Cristo es estar en los planes de Él. Dios tiene planes, pero el plan más maravilloso que Dios tiene es salvar a los pecadores.
librarlos de ir al infierno y que vivan la eternidad con Él. Entonces nosotros tenemos que estar unidos a esa visión para ser fructíferos. Puede ser que en un momento determinado en la vida nos descarriamos de esa visión. Y uno se emociona y puede hacer que esté en las cosas de la obra hasta del ministerio, pero descarriado de la visión de Dios. Y pudiese ser que haga cosas, pero no está siendo fructífero a la medida que Dios lo quiere usar, a menos que esté unido a la visión del Señor. Lo segundo que dice el pasaje muy claramente es que hay que estar limpio. Esto lo entienden mejor los agricultores. Nosotros somos la viña de Dios, somos el viñedo de Dios. Y un viñedo puede ser afectado por dos cosas. Una es por la cizaña y la otra es por las plagas. Amén. Le afectan a cualquier cultivo. Bueno, en cuanto a la cizaña, se puede hablar de que el enemigo, dijo Jesús, que tiende a sembrar cizaña. Y él hace su trabajo de sembrar cizaña. Es más, y perdón, hermano Javier, no hay iglesia que no tenga cizaña. Amén. Ese es un principio bíblico. Siempre va a haber cizaña. ¿Cuándo se complica la cosa? Cuando la cizaña es demasiado. Porque ahoga la buena planta y no la deja dar fruto. Cuando son más los que no tienen la visión de Dios. Cuando son más los que andan perdidos y descarriados en su mente, congregados pero no en la voluntad del Señor, pues los pocos que estén queriendo ser fieles van a ser ahogados por ellos y van a fracasar en el afán de dar fruto porque están siendo impedidos por otros. Pero a veces la cizaña puede ser sembrada individualmente. Todos hemos dicho alguna vez, está encizañado. Tiene cizaña en su corazón y puede hacer que sus pensamientos, sus anhelos se vean ahogados por ideas, por prejuicios, por caprichos, por situaciones que lo alejan de Dios. Cuando damos lugar a esas cosas, dejamos de ser productivos para Dios. Tenemos que abrir nuestro corazón para que sean los anhelos de Dios, la visión de Dios en nosotros. Pero yo dije también que nos pueden afectar las plagas. Amén. Una plaga puede echar a perder cualquier cultivo. Y pudiese ser que en la vida nos lleguen algunas plagas un poco raras. A uno le puede llegar la plaga del resentimiento. Y a veces se vuelve un poco delicado, ¿verdad? Allá en el mundo le decían apodos. Lo trataban mal. Y otro día comiendo y bebiendo con los que lo trataban mal. Pero ya en la iglesia se vuelve delicado. Amén. ¿Y por qué no va al culto, hermano? Es que no me saludó el hermano tal. ¿Y quién le ha dicho que uno viene al culto para que lo saluden? ¿Quién le ha dicho esa mentira? Si aquí venimos a alabar a Dios, a ser bendecidos, para ser de bendición. Y uno se vuelve un poco delicado, ¿verdad? Y resentido. Y es que no me toman en cuenta y no me ponen a servir. Hay cosas para las que usted no necesita que lo nombre nadie. Para orar usted no necesita nombramiento. Y la oración es una necesidad en la iglesia. Usted no necesita que nadie lo nombre. Para evangelizar usted no necesita nombramiento. Todo creyente debe de ser testigo de Jesús. Primera de Pedro 2:9 dice que Él nos llamó de las tinieblas a la luz para que anunciemos sus verdades. Donde esté, usted puede testificar de Cristo. Puede ser de que nos lleguen esas plagas y alguien siente que no le dan el espacio necesario y hay resentimiento. Bueno, Hebreos dice que la cosa puede ser tan grave que puede haber un momento en la vida que uno deje de alcanzar la gracia de Dios. No solo puede dejar de dar fruto,
sino que se puede morir espiritualmente. Y Jesús dice, cuando eso ocurre, ya ni se espera que lleve fruto, sino que se corta y termina en el fuego como las ramas que se secan. Pero no es ese el deseo de Dios. El deseo de Dios es que estemos vivos espiritualmente. El deseo de Dios es que demos frutos espirituales. Pero ya en el camino en la iglesia, tenemos que aprender para ser fructíferos, para que la viña produzca, para que la obra, el reino de Dios crezca, se engrandezca en el mundo. Por ejemplo, ¿quién pudiese creer que en un momento dado en la vida es problema que la iglesia crezca? Pero cuando uno lee Hechos capítulo 6, esta iglesia tuvo problemas de crecimiento. La mayoría de iglesias tienen problemas porque no crecen. Pero Hechos capítulo 6 habla de problemas en la iglesia por mucho crecimiento. Porque no alcanzaban a atender las necesidades y algunos se declaraban inconformes por la administración o el manejo de las cosas en la iglesia. Cuando una iglesia crece puede generar ciertas incomodidades. Igual que cuando en una familia aparecen más hijos. Imagínense que aparece un tiernito y toda la atención es para el tiernito. Las palabras bonitas, el tiempo, la mamá, el papá y todo el mundo. Pero a veces los que ya están grandecitos se sienten celosos. Amén. Porque ellos quieren palabras bonitas, quieren abrazos, quieren besos, hasta pamper y pacha quieren también. Pero cosa rara nos pasa en la vida espiritual. La Biblia dice que nosotros tenemos niñez, infancia espiritual. Pero dice que hay un momento, Eclesiastés dice que todo tiene su hora y todo tiene su tiempo. Y Pablo dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando fui hombre, cuando fui grande, dejé las cosas que eran de niño. Cuando viene gente nueva a la iglesia, corremos el riesgo que algunos se pongan celosos. Es que a él lo atienden, es que a él lo visitan, es que a él le dan más tiempo, es que a él le están dando más cargos que a mí. Hay un momento en la vida cuando uno no debería de estar pensando en atenciones, sino en atender. Es un poco raro que alguien que ya tiene bigote y barba quiere que lo estén contemplando. Pero así nos pasa en la iglesia. Hay algunos ya grandes que quieren que los estén mimando todavía. Hay un momento que usted no está esperando que lo mimen. Agarre a alguien y ayúdele a caminar en la fe, porque ya está grande para que camine solo. Amén. Para ser productivos tenemos que ser comprensivos con los demás. Y la gente que viene va a necesitar su espacio. Ahora, las iglesias cuando crecen deben de crear opciones, deben de crear ministerios, oportunidades para otros. Y en vez de pelearnos por los espacios, por los privilegios, habría que ampliar las oportunidades. Hay diversidad de dones y diversidad de ministerios. Se puede servir en tantas cosas en la vida que no deberíamos de estar preocupados. Dios nos concedió hacer una transición en una de las iglesias más antiguas en Santa Ana, en El Salvador. Y trabajamos durante un buen tiempo haciendo planes de lo que queríamos hacer para el Señor. Y un hermano me dijo, hermano, yo estoy consciente que ese plan es de Dios, que el plan es bueno, pero yo ya estoy viejo, me dijo. Y yo siento que no aguanto, me dijo. Está duro trabajar. Si encuentra a alguien que tenga más fuerza y más entusiasmo que este servidor, póngalo. Y yo estaba casi deseando que me dijera eso, porque y yo le dije, me parece magnífica idea, solo le voy a pedir un favor. Y me dijo, ¿cuál? Prométame no estar molestándole. Porque es un problema, hermano. Cuando uno no está trabajando,
Se hace fácil criticar a los que trabajan. Se hace fácil. Bueno, los latinos somos bastante aficionados al fútbol. Y si usted está atrás de alguien que es buen aficionado, lo más recomendable es que se quite porque tiran patadas cuando ven jugar y la pelota está en una buena posición. ¿Y qué tal si la pelota está cerca de la portería y el jugador por darle para adentro le da para afuera? El buen aficionado hasta se jala el pelo. ¡Qué bárbaro! Si costaba más darle para afuera que para adentro. ¿Sabe qué? Una cosa es estar en las gradas y otra cosa es estar en la cancha. Pero en las iglesias nos pasa igual. Yo creo que en las iglesias tenemos por lo menos 3 clases de personas. Los comprometidos, los congregados y los eventuales. Los comprometidos están en todo. Estos dan fruto al 100%. Si es de orar, se anotan. Si es de evangelizar, se anotan. Si es de ofrendar, se anotan. En lo que sea. Hasta si hay una vela, se anotan. Hay otros que se involucran en algo. No están en todo comprometidos, pero algo están haciendo. Pero hay otros que no hacen nada. Y cuando uno no está haciendo nada, es fácil decir, aquello no sirve. Esto tampoco. Esto no está bueno. Yo le recomiendo que se involucre, hombre. Yo le recomiendo que se meta a trabajar. Y cuando usted esté trabajando, van a ocurrir 2 cosas. Una es que no va a tener tiempo para criticar y la obra funciona mejor sin crítica. 2, el fruto va a ser mejor, porque a más obreros trabajando, más recompensa. Entonces Dios nos va a dar más frutos para gloria de Él. Si usted no está haciendo algo, involúcrese en algo, trabaje en algo. La iglesia tiene opciones para trabajar. Dios lo llamó para salvarlo, pero aparte de salvarlo, Él quiere usarlo en algo en su obra. Y no se preocupe, porque algunos piensan que Dios me puede usar a mí. Pues fíjese que entre más ruin es uno, más glorificado es el Señor. Porque no es por los méritos. Cuando alguien tiene mucho mérito y la gente dice, ¿cómo no? Si miren, pero Dios no es glorificado. Pero cuando no tiene mérito, ¿qué dijeron de los apóstoles? Pero si nosotros los conocimos, si son gente del vulgo, y miren cómo predican. Amén. Dios nos puede usar a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de que no crea que no tiene el tiempo, que no tiene los talentos. Dios lo puede usar. Hay lugar para todo en el trabajo de la obra del Señor. Y hay diversidad de dones y diversidad de ministerios. Hay que ver dónde hay necesidad. Y este es un buen detalle. ¿Cómo saber dónde ser productivo? Hay 2 cosas. Una es ver las necesidades que hay. Casi todos los ministerios nacen y la vida de compromiso en un ministerio nace por descubrir una necesidad. Amén. Alguien ve que hay necesidad de cuidar los niños y Dios está llamando, está tratando a alguien, haciéndole sentir carga. Bueno, pero alguien ve que hay necesidad de hacer evangelismo, pues Dios lo quiere usar en evangelismo. Y alguien ve que hay necesidad de arreglar algo en la construcción, Dios lo quiere usar en eso. El área donde sentimos carga es casi siempre donde Dios nos quiere usar. Si alguien está pensando en las misiones, Dios lo está llamando para trabajar en misiones, para orar por las misiones, para hacer algunas misiones eventuales, para contribuir a los que están trabajando a tiempo completo. Dios le quiere usar en algo. En un momento dado, cuando uno siente carga, cuando uno ve una necesidad, a veces es la forma de Dios de invitarnos a involucrarnos en algo. La otra es, ¿qué talento tenemos?
Amén. Cuando gané a mi suegra para Cristo, hermanos, le cuento. Cuando gané a mi suegra para Cristo y llegó a la iglesia, en nuestras congregaciones había un canto antiguo que decía: soy un ser inservible a mi Dios en la obra que Él me llamó. Y mi suegra me dijo: no me gusta ese himno, me dijo. Y yo le dije: ¿pero por qué? Es que en algo debemos de servir, me dijo. Y dice que no servimos, me dijo. Entonces, en algo debemos de servir. Y tenía razón mi suegra. Todos tenemos al menos un don, un talento, y hay que ponerlo al servicio de la obra del Señor. Ahora, ¿cómo ser productivos? Otra cosa más, llévese bien con los hermanos. Es increíble. Tan efectiva es la oración, tan efectivo es el evangelismo, tan efectivo es una vida de santidad, tan efectivo es un corazón sano como las buenas relaciones. Bueno, el Salmo 133 dice que donde hay armonía, Dios envía bendición y vida eterna. Y eso significa crecimiento, porque la vida eterna es para los inconversos. Los creyentes ya tenemos vida eterna. Y bendición es para nosotros. Uno vive lleno del gozo de Dios, de la paz de Dios cuando hay armonía. Pero cuesta llevarse bien con los demás. Un buen hermano y amigo nuestro, él decía: si usted se logra llevar bien con su suegra y con el vecino, usted se puede llevar bien con todo el mundo. Había otro por ahí que tenía un segmento en una radio que se llamaba El Arte de Vivir. Y él decía: receta para un día feliz. Y entre otras cosas decía: mire, póngale una cabeza llena de comprensión. Póngale unas 2 cucharadas de amor. Póngale media taza de paciencia. Amén. Agréguele una gotita de perdón, porque lo va a necesitar. Hay tantos problemas, tantos defectos en nosotros que necesitamos perdonar todos los días. Pero tampoco nosotros somos perfectos. Necesitamos pedir perdón. Necesitamos pedirle perdón a Dios. Necesitamos pedirle perdón a nuestro cónyuge. Necesitamos pedirle perdón a nuestros hijos. A veces a los compañeros de trabajo, a los hermanos de la iglesia. Solo así vamos a tener un corazón sano. Y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y no solo en el cielo, lo va a ver aquí obrando en su vida. Lo va a ver en su vida diaria. Pero necesitamos llevarnos bien con los demás. Aprender a perdonarnos, a tenernos paciencia, es una necesidad. Cuando uno ve la iglesia del libro de los Hechos, que era una iglesia fructífera. Hechos capítulo 2, versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero dice: y en la comunión unos con otros. Eso es relaciones. Somos una familia conformada de personas con defectos, pero tenemos el Espíritu de Dios y la palabra que nos dan sabiduría para vivir la vida y llevarnos bien con los demás, para que Dios se glorifique en nuestro medio. Cuando las iglesias se llevan bien los hermanos, dan ganas de ser miembro de esa iglesia. Hechos dice: y tenían favor con todo el pueblo. Es decir, la gente afuera sabía que se llevaban bien. Y ellos decían: si yo eligiera una iglesia, yo sería miembro de esa congregación. Eran fructíferos para Dios a causa de las buenas relaciones que tenían. Se llevaban bien entre ellos. Pero hay un elemento interesante, y es darle lugar a la palabra. Jesús dice: vosotros estáis limpios por la palabra. Porque hablamos de las plagas que nos llegan. Pero para las plagas hay insecticidas para matarlas. Amén. Los campesinos saben cómo matar cada plaga. Y dice que el Padre es el labrador, es el encargado de la viña. Él sabe cómo matar las plagas en nosotros.
Y dice que para matarlas usa la palabra. Amén. Y Jesús les dice a los discípulos, ustedes están limpios por la palabra. Y Efesios habla de la iglesia y dice que Dios la santificó en el lavamiento del agua por la palabra, la limpió con la palabra. Necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Y qué interesante es que nuestro corazón se abra a la palabra. Yo sé que a veces tenemos prejuicios, hermanos, y nosotros inconscientemente cerramos el corazón y decimos, fulano va a predicar. No, es que el hermano tal, mire, olvídese, la palabra es la palabra. Y dice ella misma que es más penetrante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, los tuétanos y las intenciones del corazón. Esa palabra da vida, es el pan de vida, pero también da sanidad, restaura. Si es como espada, una de las cosas que hace a veces el campesino es cortar la parte afectada del árbol para que la plaga se vaya. Y eso duele al árbol sin duda. Nos duele en la vida, de repente la palabra como que nos pega, ¿verdad? Amén. Y uno siente que es con uno. Y algunos hasta piensan, le habrán dicho algo al pastor de mi situación. No, el Señor lo sabe todo y sabe de qué cosa tenemos necesidad. Y la palabra nos limpia. Deje que la palabra lo limpie. Cada vez que viene al culto, cada vez que lee, cada vez que oye la palabra, abra su corazón y dígale, Señor, límpiame a través de la palabra. Quita de mí mis asperezas, mis prejuicios, mis caprichos, mis necesidades humanas, carnales, para que pueda decir, no vivo yo, Cristo vive en mí, para que sea fructífero para tu gloria y para tu honra. Y sin duda hay un ingrediente interesante y es llamado Espíritu de Dios. El Espíritu nos guía a toda la verdad y a toda la justicia. Él nos convence de pecado. Y hay veces en la vida que nadie más podrá obrar en nosotros. Nadie más podrá cambiar nuestra situación, nuestra realidad, porque nosotros creemos que tenemos argumentos. Nosotros creemos que tenemos la razón, pero el Espíritu Santo, que todo lo sabe. Amén. El Espíritu Santo que es de gracia, que es de consolación, que es de verdad, habla a nuestras vidas. Yo no sé, pero creo que con todos ha tratado alguna vez el Espíritu Santo. De repente allá en la cama en la noche, de repente en el trabajo, de repente en el camino, y Él trata con uno. De repente oyendo la palabra o a través de una alabanza y se da cuenta que hay algo que se debe de arreglar. Y el Espíritu Santo nos lleva, nos señala la situación y nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu para ser limpios por Dios. Cuando Pablo dice, digo pues andad en el Espíritu, la palabra más correcta es ser gobernados por el Espíritu. Y cuesta ser gobernados por el Espíritu Santo, porque hay que rendir nuestra voluntad a la voluntad del Señor y hacer a un lado nuestros caprichos, nuestros sentimientos y dejar que Él se glorifique en nosotros. Pero entonces ocurrirá lo que dijo Juan el Bautista: conviene que yo mengüe para que Él crezca. ¿Cuántos quieren que el Señor crezca en su vida? Necesitamos darle la oportunidad a Él, que Él obre en nosotros. Pero ese Espíritu Santo no solo nos guía para limpiar nuestros errores, nuestras faltas, enmendar nuestra situación, sino que también nos capacita, nos hace actos para que podamos servir en su obra. Porque algunas veces nos mata la timidez.
a veces de carácter, a veces genético, y las circunstancias en que nos desarrollamos, y dice uno, pero es que yo no puedo. Jeremías, cuando Dios lo llama, Jeremías capítulo 1, el Señor le dice que lo ha elegido para ser profeta, y dice, yo no sé hablar, Señor. Y el Señor le dice a Jeremías, no digas soy un niño, porque donde te mande vas a ir y todo lo que te diga vas a hablar. Esa es la tendencia humana, yo no puedo. Eso mismo dijo Moisés, yo no puedo. Y pudiese ser que usted esté diciendo, me parece bien la reflexión, pero yo no puedo. Quiero recordarle algo que dice la palabra. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros. Y Cristo dijo, yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Y Él les va a dar poder. Él les va a capacitar para que testifiquen, para que hagan la obra. Y es increíble cómo el Espíritu Santo cambia la vida de uno para que dé fruto para Dios. Él puede hacer como ocurrió con la vara de Aarón, que estaba seca y la hizo reverdecer. Él puede hacer reverdecer nuestra vida. Y de una rama seca, cuando en el verano uno cree que ya no vive, como la lluvia vendrá el Espíritu de Dios y hará que broten de nuevo hojas y flores y frutos que honren a Dios y que sean de utilidad para la vida de otras personas. La experiencia de ser lleno del Espíritu es muy individual a recibir a Cristo. Raros creyentes, aunque los han habido en otras épocas, el mismo día que han recibido a Cristo han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero algo otros no. Algo otros ha sido tan diferente y tan distante que cuando vino el Espíritu Santo para bautizarlos sintieron casi lo mismo que cuando recibieron a Jesús. Amén. Amor por Cristo, rechazo al pecado, pasión para servir, corazón perdonador para los demás. Pero por descuido de la vida, a veces las tempestades de la vida han afectado. Los descuidos han hecho que ocurran cosas que el Espíritu de Dios ha estado contristado en nosotros. Y otros quizás no han tomado el tiempo necesario o no fueron lo suficientemente concientizados de la necesidad de la presencia del Espíritu de Dios en su vida para ser fructíferos. Pero yo quiero decirle algo, el Espíritu Santo está disponible para todos. Y de las necesidades grandes de un creyente es el Espíritu Santo de Dios. Jesús hasta dijo, hasta les conviene que yo me vaya, dijo. Amén, para que venga el Consolador. Porque Él estaba en una parte nada más, pero el Espíritu Santo puede estar en todas partes. Él viene como omnipresente y puede estar todos los días, las 24 horas del día, en cualquier parte del mundo para asistirnos, para que podamos cumplir los propósitos de Dios. Si usted ha tenido la experiencia de ser ministrado por el Espíritu de Dios y ha habido algún descuido en su vida, el Espíritu Santo quiere hacer su obra. Él le va a recordar la palabra de Cristo, la voluntad de Dios para su vida. Si no la ha tenido, esta mañana también está disponible. Si ya lo tuvo y se descuidó, este es un buen día y una buena oportunidad para decirle, Señor, quizás parezca una rama de un árbol en el desierto, pero quisiera que tu lluvia caiga sobre mi vida y me renueve y me dé vigor y produzca para ti frutos que honren tu nombre y bendigan la vida de los demás. Si hubiese algo de lo que nos deberíamos de arrepentir, Él dice, acerquémonos al trono de la gracia para recibir de Él el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente, dice.
Eso significa que hay gracia de Dios para nosotros. Podemos acercarnos a Él en esta mañana. Y si no ha tenido esa experiencia, usted puede decirle esta mañana: Señor, estoy feliz de ser tu hijo. Estoy feliz de saber que voy para el cielo. Pero hay en mi vida una necesidad. Necesito de tu Espíritu, que me recuerde tu voluntad, que me recuerde tu palabra, que me recuerde para qué me has traído a este mundo y para qué me has llamado a tu obra. Póngase en pie, por favor.